Bien, les voy a pedir que se pongan de pie por respeto a la palabra del Señor. Vamos a continuar con esta serie de Conozcamos al Espíritu Santo. Vimos la semana pasada el don de sabiduría. Hoy vamos a ver dos dones. El primero está chiquito, el segundo está un poco más extenso, pero yo creo que con esos es suficiente para que queden bien entendidos. Así de que vamos a estudiar eso, nos vamos a poner en oración el servicio. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias, oh Dios, por esta oportunidad que nos das de reunirnos en tu nombre. Padre, gracias, muchas gracias, Señor. Te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te exaltamos y te damos gracias, Señor, por la vida. Te damos gracias por este nuevo día que nos has regalado, Padre. En el nombre de Jesús yo te ruego que sea tu Espíritu Santo abriendo nuestro entendimiento, revelándonos tu palabra, grabándolo en nuestra mente y en nuestro corazón, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Pueden sentarse. Bien, entonces hoy vamos a ver el don del Espíritu número 2, que es el palabra de ciencia. Palabra de ciencia. Ese es el don número 2. Y vamos a ir a 1 Corintios capítulo 1, verso 12. Dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, que es el que estudiamos la semana pasada. A otro, palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. A otro, el don de fe, por el mismo Espíritu. Y a otro, dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otro, el hacer milagros. A otro, profecía. A otro, discernimiento de espíritu. A otro, diversos géneros de lenguas. Y a otro, interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Él es soberano y Él da los dones como Él quiere, según nuestro corazón, según nuestras capacidades. Él ya conoce cómo va a ser nuestra vida desde el principio hasta el final y sabe si lo vamos a realizar o no. Entonces, hoy vamos a ver los dos segundos dones, que es el don, vimos el don de sabiduría, vamos a ver el don de ciencia y el don de fe. El don de ciencia o conocimiento es la capacidad sobrenatural de hacer una declaración inspirada por el Espíritu Santo a través de una revelación sobrenatural de información acerca de la vida de una persona, acerca de un acontecimiento o acerca de una situación que está pasando una persona. O sea, la palabra de ciencia, Dios nos da conocimiento acerca de algo que está viviendo esa persona, acerca de algo que está pasando esa persona, para que nosotros lo entendamos y podamos actuar, ¿verdad?, en el área que esté necesitando ayuda esa persona. Y vamos a ver algún ejemplo. Había un problema en la iglesia. El problema es que había mentira y fraude en la iglesia. Imagínense, mentira y fraude. Son cosas que se daban desde tiempos antiguos. El diablo siempre ha contaminado a los creyentes a través de estas cosas. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 5, verso 1. Dice la palabra del Señor: pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiendo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad
había ahí un problema. Ellos habían hecho una promesa a Dios de que iban a vender una heredad, tal vez había una necesidad grande y que iban a dar esa cantidad para la iglesia. Pero ya que lo hicieron, entró la codicia y dijo, no, es mucho para darle. Y se pusieron de acuerdo él y su esposa y dijeron, ¿qué te parece si nada más damos la mitad? Y así lo hicieron, se pusieron de acuerdo y nada más dieron la mitad. O sea, estaba habiendo mentira y un fraude porque ya lo habían prometido, pero cuando el espíritu de codicia entró a su corazón, ellos se arrepintieron. Y vean lo que pasa. Vamos a ver cuál es la solución. La solución es confrontar el pecado con la palabra de Dios. ¿Cuál es la solución? Confrontar el pecado con la palabra de Dios. Entonces vemos la palabra de ciencia como le revela al apóstol lo que habían hecho estas personas, y él tenía que hablarles a estas personas de acuerdo a la palabra. Y dice aquí, vamos a ver la solución en Hechos 5, verso 3 al 11. Dice el versículo 3: y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? ¿A quién estaban mintiendo estas personas? A Dios. Al Espíritu Santo. Ahora, ¿quién le reveló al apóstol Pedro lo que habían hecho? El Espíritu Santo. El Espíritu le dio palabra de ciencia, palabra de conocimiento, que es la capacidad sobrenatural de saber lo que está haciendo una persona, de cómo está viviendo una persona. ¿Para qué? Para que ayude a esa persona, la corrija en esa situación y pueda continuar bien la iglesia, y la iglesia no sea contaminada. Entonces vamos a ver, dice la palabra que Pedro le preguntó, ¿por qué mentiste al Espíritu Santo? Ese era el problema, la mentira. ¿Por qué mentiste al Espíritu Santo para que sustrajes del precio la heredad? Estaban haciendo un fraude porque se habían ya comprometido algo, pero después se arrepintieron y dijeron, no, pues nada más voy a dar la mitad. Entonces ese era el problema. Pero vea lo que le dice el apóstol Pedro en el verso 4: reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino ¿a quién? A Dios. El apóstol Pedro supo esto porque el Espíritu se lo había revelado a través de este don, que es el don de ciencia o conocimiento. Es la facultad sobrenatural para saber cómo está viviendo una persona, cómo está actuando una persona. Cuando yo conocí de Cristo, ya les he comentado, el pastor que oró por mí, recuerdo que dijo, voy a orar por usted para que perdone a las personas que le han ofendido. ¿Cómo supo eso? Por este don, el don de ciencia. El Espíritu Santo le reveló el odio que había en mi corazón, el rencor que había en mi corazón, porque yo les he dicho varias veces que en un principio, antes de venir a los pies de Cristo, hubo tanto odio en mi corazón que yo pensaba matar a una persona. Y ese pastor, Dios le reveló a través de este don de palabra de ciencia lo que había en mi corazón, y dijo, voy a orar por usted para que perdone a las personas que le han ofendido. Y yo caí llorando, quebrantado al piso. Después que me levanté, me dijo, voy a orar otra vez por usted para que perdone a las personas que le han ofendido. Y otra vez caí quebrantado, llorando al piso, y ya cuando me levanté, pues vi que toda la familia estaba llorando, estaba quebrantada. Pero eso fue lo que me dijo. ¿Por qué? Porque Dios le había dado este don de ciencia, don de conocimiento, le había dado esta palabra de ciencia para que en ese momento él supiera lo que había en mi corazón y pudiera, ¿qué?
corregirme. ¿Cómo lo confrontó? Con la palabra de Dios. Porque el guardar rencor, el querer matar a una persona es pecado, ¿no? Es pecado. Entonces, ¿cómo enfrentó esa situación? Con la palabra de Dios. Y vemos que dice ahí el verso 5. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. ¿Qué le pasó a esa persona? Se murió. Vean lo estricto que era Dios en esos tiempos. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo le sepultaron. Anteriormente no se velaban los cuerpos, sino que moría la persona y al pozo. Y dice, al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, y no sabiendo lo que había sucedido. ¿Cuánto tiempo transcurrió en que murió este hombre y que entrara su mujer a la iglesia? 3 horas. Sigamos leyendo. No sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo, sí. ¿Qué estaba haciendo también? Mintiendo. Y dice, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu Santo? ¿Por qué? Porque se habían puesto de acuerdo él y su esposo. ¿Para qué? Para mentirle a Dios. Por eso dice, ¿por qué te pusiste, en otras palabras, por qué te pusiste de acuerdo? ¿Por qué conviniste en tentar al Espíritu Santo, en tentar a Dios? Entonces vea lo que sucede. Al instante ella cayó también a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Repito, anteriormente no se velaban los cuerpos, moría la persona y al pozo. Y dice ahí, y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. ¿Cómo corrigió el apóstol este pecado? Confrontándolo con la palabra de Dios. Y Dios se encargó de hacer justicia. En ejemplos, un ejemplo actual, yo ya les di más un poquito de mi testimonio, pero es otro relacionado a unos jóvenes que venían a la iglesia. Esos jóvenes venían a la iglesia, pero estaban viviendo juntos. Entonces en ese momento que estábamos compartiendo, sentí en mi corazón que me dijo, esos jóvenes están fornicando. Y yo dije, ay, ¿cómo le digo? Entonces primero llamé al muchacho y le dije, oye, dices que son novios, ¿verdad? Sí. ¿Y que viven juntos? Sí. Pero te voy a hacer una pregunta directa, personal. ¿Has tenido relaciones con tu novia? Y dijo, no. Entonces mandé llamar a la muchacha y aparte uno y otro y le dije, oye, ¿estás teniendo relaciones con tu novio? Ella no sabía yo lo que le había preguntado al muchacho, ni sabía lo que me había contestado. Entonces ella pues se quedó un momento así y me dijo, sí. Entonces, ¿cómo es posible que estén viviendo juntos, según ustedes quieran casarse y ya están teniendo relaciones? Eso no es de Dios. Ustedes tienen que corregir su vida. Entonces, qué importante es que veamos esto, cómo es que Dios obró. Y eso es lo que sucedió con estos jóvenes. Eso es lo que sucedió con estos jóvenes. Entonces, ¿qué pasó? Se sintieron y ya no vinieron a la iglesia. Pero ¿qué estaba haciendo? Yo estaba confrontando el pecado con la palabra de Dios. Le estaba diciendo, están haciendo esto y dijo, mintió. No,
Y le pregunté a la muchacha, ¿están haciendo esto? ¿Y qué dijo? Sí. Entonces vemos cómo se contradijeron uno y otro. ¿Por qué? Porque, pues, seguro de que se habían puesto de acuerdo en decir que no. Pero como ella no sabía que yo le había preguntado al muchacho ni qué me había contestado, pues a ella no le quedó más de que decir la verdad. Entonces vemos cómo este don de ciencia o don de conocimiento es importante. ¿Para qué? Para poder conocer lo que está atravesando una persona, sobre todo los líderes de célula, los que están llevando la palabra a los hogares. Es importante que oren por estos dones y le pregunten al Espíritu Santo, ¿qué don me has dado? Para que cuando hay una persona que llegue a esa célula o esté viviendo en una situación que no es agradable a Dios, ustedes corrijan conforme a la palabra de Dios, pero es necesario corregir. Y luego dice la Escritura, hay otro ejemplo que también ya hace tiempo que vivimos, no voy a decir nombres, pero este señor era muy religioso, estaba muy apegado a la religión y conoció de la palabra. Él empezó a venir aquí a hacer unos trabajos de jardinería y pues ya le empecé a hablar de la palabra de Dios. Él aceptó a Cristo y empezó a venir, pero ya durante un tiempo estaba viniendo y pues su esposa no quería nada del Señor. Entonces en oración un día me dijo Dios o puso en mi corazón, fulanito de tal está llevando a su esposa a la iglesia. Y así varias veces en oración. Y un día le dije, fíjate que Dios puso esto en mi corazón. Y mi esposa dijo, ay, no te metas en las vidas privadas. Eso me dijo. Dije, bueno, tendrá razón. Y otra vez oré y dijo, la persona fulana de tal está llevando a su esposa a la iglesia. Entonces le dije, ¿sabes qué? Yo tengo que hablar con esta persona porque no es correcto. Y le pregunté, oiga, hermano, fíjese que en oración el Señor me hizo sentir que usted sigue llevando a su esposa a la iglesia. Entonces, ¿cómo quiere que ella conozca de Dios? ¿Cómo quiere que ella venga a este lugar si usted mismo se le está llevando el enemigo? ¿Es verdad lo que le estoy preguntando? Y dijo, sí. ¿Sabe lo que voy a hacer, pastor? Ya no la voy a llevar. Ella que siga yendo, pero yo ya no la voy a llevar. De acuerdo, está bien, pero no haga cosas ocultas. Mire, y mi esposa, no te metas en vidas privadas, pero no era eso, yo tenía que hacerlo porque Dios en oración me estaba diciendo que lo hiciera. ¿Para qué? Para que corrigieran esa situación que estaba. ¿Cómo quería él que conociera de Dios su mujer? ¿Cómo quería él que su mujer quisiera del evangelio si él mismo la estaba llevando? ¿Qué estaba pasando con él? Estaba llevando una doble vida. Y finalmente nunca conoció, nunca quiso nada del Señor. Nunca quiso nada del Señor. Hasta por ahí me enteré que no, ese rito le robó la fe a mi esposo. Dice, pues ¿cuál fe? Pero eso oí que comentaban de mí. Y como él era muy apegado a la religión, pues imagínense. Pero él ya empezó a afirmarse, empezó a estudiar el discipulado, se afirmó y pues sí, ya no asistía a eso. Pero su esposa nunca quiso venir porque pues eran muy apegados ahí, tenían ciertos cargos ahí. Total, vemos cómo funciona la palabra de ciencia o la palabra de conocimiento, ¿sí? Otro don, el tercer don. Regresamos a 1 de Corintios, capítulo 12, verso 8. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu. Este es el tercer don. ¿El don de qué? De fe. Y es el que vamos a ver a continuación. El don de fe. Dice muy claramente ahí, a otro fe por el mismo Espíritu. Hay varios tipos de fe. La fe natural es la fe que toda persona tiene.
Y hay personas, no es una fe en Dios. Ellos creen en otras cosas, pero tienen fe. Yo recuerdo que iba a la unidad, ya no he visto a esa persona, pero iba a la unidad y veía que un amigo de estudios que ya había pasado mucho, él dejó de estudiar, pero también iba y lo veía abrazado a un árbol. Y dije, pues, ¿qué estará haciendo? Pasó, nunca le dije, no me atreví a decirle nada. Vuelvo a ir otra semana y lo veo abrazado al árbol. Entonces sentí el impulso de acercar, estaba abrazado así, cerrado los ojos, pero a un árbol. Y me le acerqué y le dije al oído, abrázate de Dios. Y al cabo si voltea, ya lo conozco y él me conoce. Y sí, volteó, pero no me dijo nada. Y yo seguí caminando, pero eso le dije, abrázate de Dios. Entonces vemos cómo las personas tienen esa fe natural para creer en cualquier cosa. Por eso algunos dicen, no, tú si le pides a una piedra con fe, esa piedra te concede. Pero no es la piedra, es el enemigo, porque dice la Escritura que hace milagros engañosos. Entonces ya después ya no lo vi haciendo esas cosas. Y mire cómo Dios lo llevó al consultorio, y ahí en el consultorio tuve oportunidad de hablarle de la palabra de Dios. Recibió a Cristo y yo le estaba compartiendo el discipulado. Cada vez que iba a consulta le compartía una lección. Y le dije, si tú quieres, te llevo el estudio a tu casa. No, aquí está bien. Porque su familia también es muy religiosa. Pero ya no lo volví a ver abrazado a los árboles. ¿Por qué? Porque esa era su fe natural. Y lo mismo sucede en otras personas que creen en otras cosas. Así como nosotros creíamos, unos que en San Juditas, otros que en San Diego, otros que cada quien tenía su santo de devoción, ¿verdad? Entonces, así como tú creías en eso, era una fe natural, pero no es una fe a Dios. Si no es una fe a otras cosas que no son Dios. Entonces vemos esa fe no es la que le corresponde al Espíritu, porque la fe la da Dios, la fe proviene de Dios. Dilo conmigo, la fe proviene de Dios. Y esa es la fe espiritual. ¿Cuál es la fe natural? Quiero que quede bien entendido. ¿Cuál es la fe natural? La fe que tiene una persona para creer en cualquier cosa. Muchos creían en el sol y que, vamos a tomar los rayos del sol para que nos den vibras. Y en las mañanas se ponían así cuando estaba el sol temprano. Y así, si ponemos a analizar, nos encontramos cada cosa que dice uno. Qué tremendo, cómo el enemigo tiene engañada a las personas. ¿Por qué? Porque no conocen de Dios. Ahora, la fe espiritual viene de Dios. Vamos a Romanos 10, verso 17. Dice la palabra del Señor. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, ¿de dónde viene la fe espiritual? Del oír, y el oír la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la fe viene de Dios. Dios es el que da ese don de fe. Entonces uno toma fe a medida que va uno estudiando la palabra de Dios. Estoy seguro que los que ya tienen 2, 3 años de venir a la iglesia no tienen la misma fe que tenían cuando empezaron a venir. ¿Por qué? Porque continuamente están oyendo la palabra de Dios. Y la palabra dice que la fe viene, ¿por qué? Por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Por eso viene. No es porque tú estés escuchando ahí los programas que de la mano peluda y que quién sabe qué tantas cosas. Esa es otra fe que no es de Dios. Eso no es de Dios, que le dicen, ponga en la noche esto, que ponga una plantita de sábila y amárrele unos moñitos para que los malos espíritus, póngale, eso no es de Dios. La fe espiritual viene de Dios. ¿Y cómo viene esa fe? Por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Por eso siempre les digo, no menosprecien la palabra, porque de esa manera viene la fe a nuestra vida, y de esa manera
es como vamos a crecer. Yo les he dicho a algunas personas, si de veras quieres crecer, tienes que agarrarte bien de Dios. Si quieres crecer espiritualmente, si quieres crecer en fe, tienes que agarrarte de la palabra de Dios. ¿Amén? Por eso dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Fíjate, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces todas esas personas que se abrazan a los árboles, que levantan las manos y que el sol, y todas esas personas que creen en esas imágenes muertas, que dice la Escritura, tienen ojos y no ven, orejas y no oyen, boca y no hablan, manos y no saludan, pies y no andan, nariz y no huelen. Dice que semejantes a ellos serán los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Eso no es de Dios. ¿Por qué? Porque la fe de Dios viene de Él y eso nos hace creer y confiar en el Dios Todopoderoso, a cual servimos, adoramos y glorificamos, y a cual venimos cada 8 días a escuchar su palabra. Cada jueves venimos a escuchar su palabra, porque no les hablamos de otra cosa. Les hablamos siempre de la palabra de Dios. Y siempre, si ustedes se fijan, son temas diferentes. ¿Por qué? Porque no olviden que Dios tiene nuevas misericordias cada día. Las misericordias de Dios son ¿qué? Nuevas cada día. Muy bien. Vamos a Hebreos capítulo 11, verso 6. Dice la palabra del Señor. Pero sin fe, ¿qué cosa? Es imposible agradar a Dios. Si no tenemos fe, no podemos agradar a Dios. Entonces es necesario que tú estudies la palabra para que venga esa fe de la que habla la Biblia, para que venga esa fe que viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Porque fíjate lo importante que es la fe en nuestra vida como creyentes. ¿Por qué? Porque si no tenemos fe, no vamos a agradarle a Dios. Ahora, ¿qué es la fe? Ahí lo dice en el verso 1, la fe es la certeza de lo que se espera, de lo que no se ve. A Dios nadie lo hemos visto, a Dios nadie lo ve, pero nosotros hemos creído que es real, que nos habla a través de su palabra o a través de su Espíritu Santo. Entonces Dios nos habla a través de su palabra, a través de la oración o a través del Espíritu Santo. En unas palabras sencillas, la fe es creer totalmente en Dios. Así de sencillo. ¿Qué es la fe? Creer totalmente en Dios. Eso es la fe. Tú tienes que creer realmente en Dios, porque va a llegar gente que con otras doctrinas te quiere envolver. Y si tú no conoces la palabra, te vas a dejar arrastrar. Por eso a veces encontramos creyentes que andan de un lado para otro y que en un tiempo estuvieron en una iglesia cristiana, pero luego andan en otra religión. Entonces, por esa razón nosotros tenemos que confiar en Dios, porque sin fe nadie puede agradar a Dios. Y dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Si tú te acercas a este lugar y has recibido a Cristo en tu corazón, es necesario que creas que existe. Eso es importante. Vea, tan importante es la fe que si no tenemos fe no le podemos agradar a Dios. Imposible de agradar a Dios. ¿Y cómo vas a lograr tú la fe? Por el oír y el oír de la palabra de Dios. Pero si tú no vienes a escuchar la palabra, ¿qué va a pasar? El enemigo va a empezar a poner pensamientos contrarios a su palabra. Porque el propósito y el trabajo del maligno es apartarnos del camino de Dios. Y te pone mentiras. Mira, no te creas, es mentira, es lo mismo, nomás porque acá no hay monos, pero es lo mismo. Y un montón de cosas que va a poner en tu mente. Y eso va enfriando la fe en el creyente. ¿Por qué? Porque
viene un tiempo, luego deja de venir, y esto lo digo con mucho respeto para que diga, ya me está tirando. No, yo no le estoy tirando a nadie, yo lo que estoy diciendo es lo que dice la palabra de Dios. Porque una vez sucedió algo, estábamos hablando sobre un tema del adulterio, y resulta que había una pareja que iba, no eran esposos, que iba a la iglesia, pero no estaban casados y vivían en adulterio. Y de repente se levanta el varón y dice, oiga, yo quiero hablar con usted porque desde que empezó a hablar me está tirando. Y pues, ¿cómo? ¿Quién va a saber qué anda haciendo? Así como yo cuando me dijo el pastor, voy a orar para que perdones a todas las personas que te han ofendido. ¿Él cómo supo? Por el don de ciencia, por el don de conocimiento. ¿Por qué? Por el Espíritu Santo que le reveló en ese momento para que él supiera lo que había en mi corazón y que era importante que confrontar con la palabra de Dios. Y lo confrontó a través de la oración diciendo, voy a orar por usted para que perdone a esas personas que le han ofendido. Entonces así sucedió. Y de igual manera dice la Escritura en el verso 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Qué quiere decir la palabra galardonador? Premiador, gratificador. ¿De quiénes? De los que le buscan. Si tú eres constante en buscar a Dios a través de la oración, a través de la lectura de la palabra, a través de las predicaciones, a través de la alabanza y la adoración, Dios te va a gratificar, porque Él es galardonador de los que le buscan. Pero si tú dejas de buscarlo, ¿cómo quieres que te galardone? ¿Cómo quieres que te premie? Es como si tú fueras a trabajar en una empresa y en esa empresa hay bonos de puntualidad, pero resulta que tú diario llegas tarde y ahí checan y llevan un registro de las personas que llegan tarde. Y cuando, no sé, no he trabajado en una empresa, pero cuando llevan cierto número de retardos o faltas, ¿qué pasa? Pierden el bono, pierden esa gratificación. Entonces, mire, si las empresas humanas hacen eso, premian por la puntualidad, que en realidad es una responsabilidad del trabajador, porque el trabajador tiene un horario y debe de cumplir con ese horario y debe de estar puntual en ese horario. Los que trabajan en empresas saben lo que me estoy explicando, y si ellos llegan tarde, pues en algunos lugares que dan bonos ya no se los van a dar. ¿Por qué? Porque llegan tarde, porque no van a premiar la falta de responsabilidad, porque eso es, llegar tarde es falta de responsabilidad. Entonces tú tienes que ser una persona disciplinada, tienes que ser un hombre disciplinado, tienes que ser una mujer disciplinada y cumplir en tu trabajo, porque desafortunadamente muchos creyentes que no son responsables en su trabajo han hecho pensar mal a la gente de los cristianos. Dicen, no, los cristianos son bien flojos, llegan tarde, bien irresponsables, etcétera, etcétera. Entonces, tú debes de tener cuidado, tienes que ser responsable en tu trabajo. Sigamos leyendo el verso 7. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, ¿qué dijimos que es la fe? La certeza de lo que se espera, de lo que no se ve. Dice ahí, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene. ¿Por qué? Por la fe. O sea, a él le había encomendado Dios que hiciera un arca,
Él no le había dicho por qué. Tú le dijo, haz un arca porque a través de esta arca te vas a salvar tú y tu familia. Entonces él construía un arca. Dice la Escritura que en ese tiempo no había llovido. No conocían de las lluvias. Dice la Escritura que caía un rocío y salía un rocío de la tierra, que era lo que regaba las plantas y fructificaban. Pero entonces, cuando creció la maldad en todo el género humano, Dios se dolió en su corazón y dijo, voy a destruir toda la creación, hombres y animales. Y entonces, imagínense lo que la gente le decía a Noé, oye, ¿para qué construyes ese barco? Pues ¿dónde lo vas a poner si no hay agua, aquí no hay mar, nunca ha llovido, estás loco, ¿qué? Todo lo que tuvo él que aguantar, pero aguantó, ¿por qué? Por su fe en Dios. Y de igual manera tú vas a aguantar las críticas de las personas, porque te van a criticar cuando sepas que eres creyente, te van a criticar. Ya estás yendo ahí con los aleluyas, ya te lavaron el coco a ti también, ya estás haciendo esto, no vaya, bueno, no va a faltar qué cosas te digan, pero tú te vas a mantener firme, ¿por medio de qué? De la fe. Vas a ignorar todo eso, así como lo ignoró Noé. Pero dice la palabra del Señor que cuando ya se cumplió el tiempo de Dios, todos sabemos que se desató un diluvio. Dios le había ordenado que subiera una pareja de animales a esa barca. Imagínense cómo él iba a controlar todos esos animales. Dice la Escritura que Dios le ordenó subir una pareja de cada animal. ¿Cómo iba a controlar a él a un león y a una leona? Decirle, ven, súbete ahí a la barca. ¿Usted cree que lo hizo así? O a un elefante, ven, súbete a la barca. Pues no. Dios le dio autoridad, Dios le dio poder sobre los animales para que los animales obedecieran, pero quien realmente se encargó de llevar los animales fue Dios. Porque Dios tiene autoridad sobre todo. Dilo conmigo, Dios tiene autoridad sobre todo ser viviente, sean animales, sean personas, vivan en el mar, vivan en el aire. Él tiene autoridad sobre todo. ¿Por qué? Porque Él es el creador de todo. Por eso Él tiene autoridad sobre todo. Entonces Él le dio esa autoridad y Él llevó esas parejas de animales, y cuando ya estaban completos, entonces Dios desató ese diluvio. Dice ahí en el verso 9, por la fe habitó como ese es Abraham, como por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en la tierra ajena, morando en tierra con Isaac y Jacob, coherederos de las mismas promesas. En el verso 8 vemos que dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Él creyó en Dios, aunque él no conocía a Dios ni sabía, pero él creyó. Cuando escuchó esa voz de Dios, Dios tocó su corazón, tocó su espíritu y le ayudó a creer. Entonces él creyó de tal manera que dice que dejó su tierra y su parentela y obedeció, pero no sabía a dónde iba. Solamente salió esperando la dirección de Dios, y Dios siempre lo guiaba. Imagínense, encontraba a sus amigos, pues ¿a dónde vas? Pues no lo sé. ¿Y a dónde vas tú, Abraham? Pues para allá, no sé. No sabía dónde iba, pero dice la Escritura que él creyó como viendo al invisible, como si él lo estuviera viendo. Dice el verso 8, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac, Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad
que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Él creyó en esa promesa, él creyó en esa palabra y salió a donde Dios lo iba guiando. Le dijo, tú sal de tu parentela porque yo te voy a bendecir. Y entonces él solamente vio eso, no sabía, pero le creyó a Dios. Tal vez así tú dices, bueno, ¿y estaré en lo correcto? ¿Estaré en la doctrina correcta? Porque van a llegar esos pensamientos y esas dudas. Tú mantente firme y créele a Dios. Y Dios va a premiar esa fe. ¿Qué es la fe? Ya lo dijimos, pero lo vamos a leer ahí en la escritura, del 1 al 3. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es la seguridad que tú estás esperando algo aunque no lo veas. Y luego dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Dios dijo, sepárese el agua de la tierra, y se separó. Dios dijo, fórmense estrellas en el cielo, se formó. Fórmese una lumbrera grande para el día y luego fórmese una lumbrera grande para la noche. Y apareció el sol y apareció la luna. Y así fue formando todo por la palabra de Dios. Entonces vemos cómo por la fe ellos alcanzaron testimonio. Ellos creyeron en Dios y creyeron que todo lo que les estaba diciendo era verdad. El don de fe es algo muy diferente y es el don que vamos a estudiar a continuación. El don de fe es la capacidad sobrenatural y poderosa que mueve montañas y capacita al creyente para creer y confiar que Dios hará grandes milagros y sanidades y prodigios sobre una persona o situación que está viviendo. Entonces esa es la fe, la don de fe, la capacidad sobrenatural y poderosa para mover montañas, la capacidad del creyente para creer y confiar que Dios hará grandes cosas en su vida. Entonces tú tienes que creer y confiar que Dios hará grandes cosas en tu vida. Aunque los otros te critiquen, aunque los otros te señalen, oye, ya no vas a Talpa, oye, ya no has ido a San Juan bailando, oye, ya no has ido al Niño de Atocha, no importa. Tú tienes que confiar en Dios. ¿Por qué? Porque tu fe va a ser probada. Dilo conmigo, mi fe va a ser probada. ¿Para qué prueba fe? Nuestra fe Dios, para que crezcamos espiritualmente. Muchas veces las personas dicen, pero ¿por qué si ahora soy cristiano estoy pasando estas cosas? ¿Por qué si ahora soy cristiano estoy viviendo estas cosas? ¿Por qué a los de afuera viven a gusto? Veo que tienen sus buenos carros, sus buenas casas, traen sus cadenas de oro, traen sus pacas de billete. ¿Y por qué a mí me están sucediendo estas cosas? Si ahora estoy confiando en Dios. Precisamente porque el enemigo se encarga de eso, de que tú te desanimes y pongas tu confianza en las cosas materiales. Pero tú debes de poner tu confianza en Dios. Y prueba la fe. Mira, vamos a 1 de Pedro, capítulo 1, verso 6. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas, ¿qué? Pruebas. Vamos a ser afligidos, vamos a ser probados. Y dice la palabra en el verso 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. Se prueba con fuego, fíjate bien. Nuestra fe va a ser probada de tal manera que nosotros vamos a decir, ay, pero ¿por qué me suceden estas cosas? Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero,
se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra para cuando sea manifestado Jesucristo. El verso 8, a quien amáis sin haberle ¿qué? Visto. Nadie hemos visto a Cristo, pero todos le debemos de amar. Y luego dice ahí el 8, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación ¿de qué? De vuestras almas. La fe es tan importante que ella es la que nos da la salvación de nuestra alma. Entonces dice que nuestra fe va a ser probada, y va a ser probada con fuego, imagínate. Tú has visto cómo los fierros se meten ahí al fuego, cuando lo van a hacer alguna cosa los herreros, lo meten al fuego de tal manera que se pone rojo. Y ya cuando está rojo, bueno, le dan forma, le dan cierta figura. ¿Para qué? Para ver si ese metal sirve para hacer esas cosas. Y cuando ese metal muestra que es especial para esas cosas, hacen puertas bonitas, hacen herrería bonita. ¿Por qué? Porque resistió la prueba. Habrá otros metales que no resisten la prueba, ¿y qué pasa? Se rompen. Así hay personas, así hay creyentes que no resisten la prueba y se rompen, se quiebran, se alejan de los caminos de Dios y empiezan a renegar de Dios. Dicen, no, esto no es para mí, y se alejan del camino del Señor. Pero recuerda, tu fe va a ser probada. Dilo de nuevo, mi fe va a ser probada. Tu fe y mi fe va a ser probada. Y durante todo el crecimiento como creyentes, nuestra fe va a ser probada. Porque Dios quiere llevarnos de gloria en gloria y de victoria en victoria. Dios quiere que cada vez vayamos creciendo espiritualmente más. Dios quiere que cada vez estemos maduros espiritualmente más. ¿Para qué? Para poder ser de bendición a otros. Entonces, por esa razón va a ser probada nuestra fe. Vamos a ver algunos ejemplos. Dice, había un problema en la iglesia. ¿Cuál era el problema? Un paralítico. Un paralítico que había en la iglesia. Vamos a Hechos 3, verso 1. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponía cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Verso 3. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Ese era el problema. Ese hombre estaba paralítico y lo ponían afuera del templo para que la gente que iba al templo le diera ¿qué? Limosna. Igualmente en nuestros días, si tú te fijas allá en el templo, hay gente que se sienta ahí en unas gradas que tienen. ¿Y para qué? Para estar pidiendo, porque no tienen fe para confiar en Dios. Confían en la generosidad, en la misericordia del hombre, pero no confían en Dios, cuando Dios les puede dar cosas mejores. Y veamos lo que le sucede a esta persona coja. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, dijo, míranos. Vamos a ver la solución. El problema es que estaba el paralítico y pedía dinero. Entonces los apóstoles son confrontados con ese problema. ¿Cómo lo solucionaron? Dice el verso 4. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole de la mano derecha, le levantó.
y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando, saltando y alabando a Dios. Entran saltando y alabando a Dios. El verso 10, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Vemos, ese es el don de fe, para mover montañas, para hacer milagros tremendos. Sabemos que Dios hace los milagros, nosotros nada más confiamos en Él, pero si confiamos plenamente en Él, Dios va a hacer milagros como los que menciona aquí. Entonces, ¿qué pasó con este cojo? Si Pedro y Juan le hubieran dado una moneda, ¿qué hubiera pasado con él? Hubiera seguido toda su vida pidiendo limosna. Pero Pedro y Juan le dijo, no tengo dinero, pero te vamos a dar lo que nosotros tenemos, que era el poder del Espíritu Santo. Y el poder del Espíritu Santo fue el que lo levantó, lo sanó, le enderezó sus tobillos, y dice la palabra que este hombre entró gozoso, alabando, danzando y glorificando ¿a quién? A Dios, por lo que había hecho. Y todas las personas de la ciudad que habían visto ese milagro estaban sorprendidos. Decían, pero es el cojo que se ponía junto al templo. Y era cojo de nacimiento. No era como esos cojos falsos que a veces vemos en las ciudades grandes, ¿verdad? En serio, una vez íbamos a una librería cristiana y estaba uno, yo no sé cómo tienen la capacidad para doblar los pies. Estaba en una carretita y doblando los pies como si estuviera inválido. Y entonces entró mi esposa a comprar unos libros, unas Biblias. Yo le di una moneda y dije, aquí te espero. Entonces, cuando de repente vio que el hombre se levanta y se lleva su carreta y se va y se pone a otro lado, dije, mira nada más que sinvergüenza, haciéndose pasar por cojo para recibir limón. Pero no, este cojo sí era un cojo de verdad, era un cojo de nacimiento. Y fue sanado, ¿por qué? Por el poder de Dios. Por eso se sorprendieron las personas de esa ciudad y dijeron, no, sí es el cojo que ponen allí en la puerta y ha sido sanado. Entonces vemos cómo fue la solución, la oración, el poder de Dios. Vamos a ver otro problema. La necesidad de agua. Había un problema de necesidad de agua. ¿Y cuál fue la solución? La oración, operando el don de fe. Vamos a Santiago capítulo 5, verso 17. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestros pecados y vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede ¿qué? Mucho. El verso 17. Elías oró. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Era como nosotros. Era sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. ¿Qué hizo este hombre? Elías oró para que no lloviese. Pero ¿cómo fue su oración? Ferviente, con fe, para que no lloviera. Y dice la Escritura que no llovió durante 3 años y 3 meses. El verso 18, y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno lo hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Vemos que la necesidad era que no había agua, porque Elías había orado para que no lloviera. Y luego ya después le rogaron los reyes y todos, no,
pues mira, no hay agua. Entonces recuerden ustedes cuando Elías hizo el reto con los sacerdotes de Baal. Y dice la escritura que los sacerdotes hizo un reto: ustedes ofrezcan su ofrenda a sus dioses, y yo voy a ofrecer mi ofrenda al Dios Todopoderoso. Y dice la palabra que los sacerdotes de Baal, todo el día, todo medio estuvieron gritando y pidiéndole a su Dios que mandara agua. Y dice la escritura que aún se sajaban con sus dagas para que, saliendo sangre, a ver si se agradaban sus dioses, y enviaban agua. Y Elías se burlaba de ellos: háblenle más recio, a lo mejor está dormido, no los oye, iría al baño. Se burlaba de ellos. Entonces se cansaron y dijo: muy bien, ahora toca mi turno. Entonces dice la palabra de Dios que igual prepararon el altar, trajeron el animal, lo partieron en pedazos, pero Elías, ¿qué hizo? Dice que pidió que trajeran agua y que mojaran la ofrenda y mojaran el altar, la leña. Y dice que otra vez pidió que trajeran agua 3 veces, y mojaron la leña, mojaron la ofrenda y mojaron el altar. Y entonces cuando él oró fervientemente y dijo: Dios Todopoderoso, te ruego que les demuestres a estos hombres quién es el Dios verdadero. Y dice la palabra que en ese momento descendió, ¿qué? Fuego del cielo. Y descendió con tanto poder que consumió la ofrenda, consumió la leña y consumió el agua. ¿Por qué Elías ofreció agua? Porque era lo que se estaba necesitando. Y Elías sabía que hay que darle una ofrenda de lo que tú quieres recibir. Y se estaba necesitando el agua. Y entonces, por esa razón, para demostrarles que su fe era equivocada, y él mojó la leña, mojó el animal y le ofreció el agua a Dios como una ofrenda. Y Dios se agradó, y entonces ¿qué hizo? Mandó el fuego y consumió la ofrenda. Entonces ellos se asustaron, pero dice que Elías mató en ese día 800 sacerdotes de Baal. Y la mujer, la bruja Jezabel, lo amenazó y le dijo: si mañana yo no hago contigo lo que tú has hecho con mis sacerdotes, que muera. Pero sabemos que dice la escritura que él huyó y se escondió en una cueva. Y ahí Dios le habló y le ordenó que caminara hacia otro lugar porque tenía otras cosas que hacer. Entonces vemos que oró Elías para que no lloviera. Ese era el problema. ¿Y la solución cuál fue? La oración ferviente para que lloviera, y ofreció esa ofrenda al Dios Todopoderoso, y Dios se agradó de la ofrenda y derramó fuego sobre la ofrenda y la leña. Por último, vamos a ver otro problema, otro ejemplo. El problema es que Josué deseaba ganar una batalla, pero estaba oscureciendo y los enemigos podrían huir. Se habían juntado 5 reyes contra los israelitas. Entonces estaban pues peleando. Imagínense, era un ejército grandísimo. Y los mismos israelitas decían: no vamos a poder con tantos enemigos. Pero Dios les dijo: no teman, yo estoy con ustedes. Y entonces dice la palabra que cuando Josué vio que estaba oscureciendo, entonces él clamó. Vamos a ver cuál es la solución. Josué 10, verso 12. Vamos al libro de Josué, capítulo 10, versículo 12. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: sol, detente en Gabaón. Fíjate lo que hizo este hombre: ordenarle al sol que se detuviera. Dijo: sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ajalón. Le ordenó al sol que se detuviera para que ya no siguiera oscureciendo, y que la luna se detuviera también para que no llegara la noche.
Y dice la palabra de Dios en el verso 12: Sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ajalón. Verso 13: y el sol, ¿qué hizo? Se detuvo. Imagínate, esa es la fe. Dice, y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jacer? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Vemos, casi todo un día permaneció, no oscurecía. Y los enemigos estaban desesperados. Oye, no oscurece, el sol no avanza, no llega la noche. Si llegara la noche, podríamos escondernos y podríamos salvar nuestras vidas. Pero finalmente fueron destruidos todos. Dice el verso 14: no hubo día como aquel día, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová la voz de ¿quién? De un hombre. ¿Por qué atendió la voz de Josué? Porque tenía fe, porque era un hombre de fe, y él quería destruir los enemigos de Dios, los enemigos del pueblo de Israel. Y Josué y todo Israel con él volvió al campamento de Gilgal. Y los 5 reyes huyeron y se escondieron en una cueva de Maceda. Y sabemos que posteriormente, dice la Escritura, que fueron colgados. Josué ordenó que fueran colgados. Y de esa manera fueron aniquilados los 5 reyes. Ese es el don de fe. La seguridad que tenía Josué, que si le pedía al sol, el sol se iba a detener. ¿Por qué? Por la fe que había en su oración. Y la luna también se iba a detener. ¿Por qué? Porque Dios premia la fe. Dilo conmigo, Dios premia la fe. Entonces Dios es galardonador de los que le buscan, no lo olvides. Por eso tenemos que buscarlo todos los días, a través de la oración, a través de la lectura de su palabra, a través de la alabanza. Entonces hoy terminamos de ver 2 dones espirituales. Número 1, el don de ¿qué? De ciencia o conocimiento. ¿Para qué nos sirve este don? Para saber lo que está haciendo, lo que está viviendo una persona, y confrontar el pecado con la palabra de Dios. Y el don de fe, ¿para qué nos sirve? Para mover montañas. Esto es simbólico, desde luego. No vas a ir tú y bueno, tendrías que tener un super fe. Cerro de Siguapel, muévete. No, se refiere a los problemas que estás atravesando, a los problemas que estás viviendo. Si tú tienes fe, esos problemas se van a ver pequeños, porque Dios va a entrar en acción en tu vida y entonces los vas a resolver de una manera más fácil. Entonces vemos cómo el don de fe y el don de ciencia o conocimiento son los que vimos. Entonces ahora llevamos 3 dones, nos faltan 9, pero eso ya lo veremos posteriormente en otra predicación. Lamentablemente, como ustedes han visto, muchas personas no creen en los dones espirituales. Hay iglesias, desafortunadamente, que no creen en los dones espirituales. Dice que eso ya no existe, que ya pasó, pero aquí están en la Biblia. No podemos negarlo, pero desafortunadamente eso sucede con algunos. Dios estableció en su palabra para que dio estos dones para bendición y edificación del cuerpo de Cristo. ¿Para qué dan los dones a la iglesia Dios? Para edificación y bendición del cuerpo de Cristo. ¿Qué es un don? Un regalo inmerecido de parte de Dios. ¿Para qué? Para cumplir el llamado que Dios nos ha dado. Entonces, hasta ahí llevamos 3 dones. Posteriormente vamos a continuar con los demás. Si tú conoces o sabes cuál es tu don espiritual que Dios ha puesto en tu corazón, es importante que lo actives en tu vida y lo desarrolles para bendición y edificación de la iglesia. Recuerda que la palabra de Dios habla acerca de los talentos. A uno le fueron entregados 5 y ese los trabajó y le fueron dados otros 5.
A uno le entregaron 2, los trabajó y ganó otros 2. Pero a uno que le habían dado uno solamente tuvo miedo y era flojo, no lo dice la palabra, pero imagino que eso pasó. Entonces, ¿qué hizo este hombre? Dice que fue y lo enterró. Y cuando vino el Señor a pedirles cuentas, el que le habían dado 5 dijo: Señor, a mí me diste 5 talentos, he ganado otros 5, aquí los tienes. Buen siervo fiel, pasa al reino de tu Señor. Y el que le dio 2, dice la Escritura que había ganado otros 2. Y también le dijo: Señor, los 2 dones que tú me diste, he ganado otros 2. Y se los entregó. Igual le dijo: siervo fiel, pasa al reino de tu Señor. Pero aquel que le había dado un don, ¿qué pasó? Lo escondió. ¿Y qué hizo? Se lo quitó. Entonces, si Dios ha puesto un don en tu corazón, Dios ha puesto un don espiritual, actívalo, trabájalo para que puedas dar buenas cuentas al Señor, porque Dios no nos da los dones para nosotros mismos, nos los da para edificación y bendición de la iglesia. Y Dios quiere que la iglesia sea bendecida, que la iglesia sea edificada a través de sus dones. Amén. Vamos a orar. Ponte de pie, por favor, y levanta tus manos. Y vamos a orar. Padre, en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias, precioso Dios, por todos estos dones espirituales que tú has regalado a la iglesia, Señor. Pero tú los has regalado para que sean de bendición y edificación al cuerpo de Cristo. Padre, si has puesto un don en nuestro corazón, si nos has regalado uno o varios dones, ayúdanos a activarlos en nuestra vida. Ayúdanos a ponerlos por obra y ser de bendición a tu iglesia. Padre, y todo aquel que no conozca qué don le has dado, revélaselo, Señor. Revélaselo, Dios, para que él pueda conocer cuál es el don que tú le has dado y cuál es el don con que te habrá de servir. En el nombre poderoso de Jesús. Amado Dios, que nadie esconda el don que tú le has dado, que nadie esconda esos dones que tú le has dado, para que cuando tú nos llames a cuenta, Señor, no seamos arrojados a las tinieblas y el fuego eterno, sino que podamos ser llamados siervos fieles y podamos entrar a tu reino. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Gracias, Jesús. Vamos a adorar. Levanta tus manos.